Tal cual se lo había prometido, vamos a hacer la revisión de lo que es noticia en cada uno de los países de América Latina. Empezamos con Ecuador en esta oportunidad. César García Vélez tiene información y por supuesto esto tiene que ver con las elecciones 2025. César, contigo. Sí, Andy, un gusto poder estar contigo, con la audiencia de Latinoamérica. En exclusiva nos encontramos en este momento con José Antonio de Gabriel. Él es jefe adjunto de la misión de observadores de la Unión Europea. Importantísimo lo que nos pueda dar de testimonio de lo que ha podido ver y además que identificar en la democracia ecuatoriana, que se prepara una vez más para elecciones. Un país que ha tenido elecciones casi una por año. De eso también lo vamos a conversar a continuación. Gracias, José Antonio. Es el primer medio, tengo entendido, que conversa contigo en esta semana para realizar un balance de esto, que ha sido una democracia que ha ido cambiando, y por ahí quiero comenzar. ¿Qué ha cambiado del tiempo en donde tú has venido al Ecuador a procesos electorales, de cómo se lo vive hoy? Muchas gracias, César. Bueno, yo estuve aquí en una misión de expertos de la Unión Europea para las elecciones del 23. Claro, eran las elecciones posteriores a la muerte cruzada, algo que no había ocurrido nunca en la historia constitucional del Ecuador, y por lo tanto había infinidad de novedades. Fue también un proceso sorprendente y triste en algún sentido por el asesinato de uno de los candidatos. Hoy nos enfrentamos ya a una elección, digamos, regular, es decir, para un periodo regular de 4 años, y la estamos observando en todo el país y con mucho interés, por supuesto. Una elección que, si bien es cierto, en papeles viene a ser regular, pero que comenzó con lo que vivimos también en las anteriores, un asesinato de un alcalde. ¿Cómo les cayó eso a ustedes? Pues terrible, terrible para el país, para la familia, el asesinato del alcalde de Arenillas, que lamentamos públicamente, y el jefe de la misión, el señor Mato, así lo hizo. Esperemos que no se reproduzcan estos episodios tan terribles, y sobre todo porque en la democracia no hay lugar para la violencia. Es cierto que estas elecciones no ocurren en el aire, no ocurren en el vacío, ocurren en un contexto determinado y en unas circunstancias determinadas que atraviesa el país desde hace ya mucho tiempo, pero nosotros esperamos que no haya violencia o que sea ínfima en el periodo que nos queda. Ustedes visitan varios países observando con un trabajo técnico el funcionamiento de las democracias y en estos procesos electorales. Sin embargo, hoy vienen a un Ecuador que tiene a la ciudad más violenta del mundo, la ciudad de Durán. ¿Qué impacto tiene eso en los procesos democráticos, ese nivel de derramamiento de sangre, cuando hemos empezado un enero que, de acuerdo a las propias cifras del Ministerio del Interior, es el mes más violento en los últimos 4 años en el Ecuador? Yo creo que, es decir, a nosotros no nos corresponde hacer un balance de la situación securitaria, ni de seguridad, ni de su evolución, naturalmente. Para eso hay agencias, expertos e instituciones. Lo que sí me gustaría decir es que la democracia no puede parar. Es decir, la democracia tiene que seguir ocurriendo, las elecciones tienen que seguir ocurriendo, incluso en circunstancias difíciles. Sabemos que hay un gran despliegue y va a haber un gran despliegue de las fuerzas de seguridad, tanto policía como ejército, para mantener la seguridad durante el proceso, en actos electorales y también el próximo 9 de febrero durante la votación. Nosotros estamos intentando llegar a todos los lugares del país, y para eso contamos también con el apoyo, en algunos casos extremos, de las fuerzas de seguridad. Desde luego, nuestra consigna es que hay que votar, hay que participar. Además, en este país es obligatorio, y que estamos siguiendo muy de cerca todas las medidas que se ponen en pie para crear las condiciones de una participación segura el próximo 9 de febrero. Hablemos del proceso. 16 binomios acá en el Ecuador. Se han realizado algunos hitos, como el debate presidencial. ¿Cómo observan ustedes esta atomización de la representación en cada una de estas candidaturas, que a veces no contribuyen a que el electorado pueda tener una claridad sobre sus propuestas, más allá de estos espacios como el debate, que son realmente pocos para poder explicar qué es lo que se ofrece?
Vamos a ver, las ofertas están ahí, luego son los ciudadanos los que deciden por quién votan. Es decir, el hecho de que haya 16 binomios no significa que al final todos vayan a sacar los mismos resultados, ¿no? Eso ocurre aquí y en muchos otros países. La verdad es que a nosotros no nos corresponde decirle al Ecuador en absoluto qué tipo de sistema de partidos tiene que adoptar. Eso es algo que está en la Constitución y en la legislación ecuatoriana y que soberanamente el país puede cambiar o mantener. Es algo que un debate en el cual nosotros por respeto no podemos entrar. Lo que sí hacemos es analizar en qué medida los distintos candidatos tienen acceso a los medios de comunicación, a los actos de campaña y pueden transmitir su mensaje a la ciudadanía. En ese sentido, la misión tiene un monitoreo de medios de comunicación tradicionales y también tiene un monitoreo de redes sociales que, como todo el mundo sabe, se están convirtiendo en el principal campo de juego de los procesos electorales contemporáneos. Bueno, en esta situación también atípica, el presidente ha tenido que tomar licencia para poder hacer campaña, es un presidente candidato. En ese sentido, ¿formará parte del informe que ustedes presentarán estas denuncias que han presentado algunas tiendas políticas sobre este aspecto tan complejo? Hombre, nosotros analizamos todos los elementos que son fundamentales en el proceso electoral. Respecto al tema de la licencia del presidente o los decretos de ausencia temporal, tenemos que ser muy cuidadosos, muy cautelosos por el momento porque el asunto se encuentra en manos de la Corte Constitucional, que tiene un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 500, que fue el de la primera ausencia temporal del presidente Noboa, y todavía no se ha pronunciado. Es decir, por supuesto, no nos corresponde a nosotros suplantar a la Corte Constitucional. Seguimos muy de cerca el asunto, vamos a analizar las sentencias, desde luego, cuando se produzcan y, en ese sentido, pues claro, esto formará parte de nuestro informe en su momento. Bueno, para las democracias es fundamental instituciones sólidas y la credibilidad que puedan ejercer hacia su pueblo. Y en ese sentido, en la democracia ecuatoriana tenemos una institución como el Consejo de Participación Ciudadana que no tienen otros países, que se encarga de elegir autoridades importantes de transparencia, como el fiscal general, el tema del contralor, superintendencias, y ahora mismo se ve inmiscuida en una controversia por las disputas que existen ante la identificación de que hay partidos políticos del interior de esto que debería ser ciudadano. ¿A ustedes les preocupa lo que pasa dentro de estas instituciones y los efectos que puede tener hacia los resultados electorales o la influencia que esto puede dar? Vamos a ver. Vuelvo a decir que el diseño de las instituciones que hace la Constitución ecuatoriana es una decisión soberana y corresponde al Ecuador y a los ciudadanos a través de las elecciones y luego a la Asamblea, pues decidir si la mantienen, la cambian o la reforman, en qué medida. ¿En qué influye el proceso electoral? Pues influye en un hecho concreto, que es el hecho de la no renovación de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Evidentemente, eso impacta en el proceso y, como tal, forma parte de nuestro estudio. ¿Qué hemos verificado? Hemos verificado que existen problemas no solo con esta magistratura, sino con otros organismos de control para que los órganos sean renovados de manera regular. Es un problema que se le plantea al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y, en ese sentido, sí se ha tenido impacto en lo que se refiere a la renovación de los consejeros del CNE. Bien, una última en relación a lo que estamos justamente en una coyuntura. Llega el día de hoy Edmundo González Urrutia, a quien el Ecuador ha reconocido como el presidente legítimamente elegido por los venezolanos. Unas elecciones que se dieron en Venezuela en donde no hubo la oportunidad de participar comisiones de observadores como por ejemplo ustedes, la Unión Europea, que vienen acá al Ecuador con total libertad después de 15 años. ¿Cómo fortalecen la democracia y qué mensajes envía al mundo cuando, por ejemplo, las misiones pueden trabajar con todas las herramientas, seguridad y libertad en una nación que no lo pudieron hacer en Venezuela? Evidentemente no me corresponde a mí y menos aquí pronunciarme sobre el proceso venezolano. Sí
sobre el acceso de nuestra misión a la información electoral en Ecuador. Diré una cosa, ayer se produjo el segundo simulacro, en el cual se reproducen las circunstancias de un conteo, de los escrutinios, de la transmisión de los resultados, y tengo que señalar que nosotros, como misión, lo observamos en todas las provincias del país y también aquí en Quito, en los organismos centrales, y tuvimos un acceso irrestricto a todas las fases del simulacro, a toda la información del simulacro, que por cierto fue muy exitoso. Y que ¿Venezuela no tuvieron ese acceso? Bueno, no hubo misión de observación en las últimas elecciones en Venezuela. Las hubo en algunas anteriores, pero no desde luego en las últimas. Estuvo el Centro Carter, pero no la Unión Europea. Muchas gracias, interesante el diálogo. También estaremos, por cierto, comprometiéndote para poder tener una entrevista post la presentación del informe, que me parece fundamental para la democracia ecuatoriana atender y que el CNE pueda recoger todas esas sugerencias, esas observaciones que se plasmen en el informe de una misión de la Unión Europea que regresa al Ecuador después de algunos años para brindar su visión técnica de lo que vivirán los ecuatorianos el próximo 9 de febrero. Esta es la información, Andy, tú sigues desde estudios. Gracias, compañero, gracias por estas precisiones. Estaremos en contacto y con la mirada puesta en estas elecciones 2025 allí en tu país. Nos vemos enseguida.